El sabio rey Salomón, en el Eclesiastés, en el capítulo 3, él va a dar una cátedra acerca del tiempo y de los tiempos. Y nos deja saber que hay un tiempo para todo. Dice que hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para edificar, tiempo para destruir. Nos está hablando de que en la vida de todo creyente hay días buenos y hay días malos. Y hablando de días malos, me acabo de acordar que no estamos haciendo la importancia de recibir mensajes que no siempre son los que uno quisiera tener, pero son los que necesitamos. Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y necesitamos saber que hay días buenos y días malos. De hecho, los vivimos, pero debemos de entender ciertos principios para no caer en confusión. En ese contexto de días buenos y días malos, Jesucristo nos da una enseñanza en Mateo capítulo 6, verso 34, donde dice, así que no os afanéis, no se preocupen, no le inviertan tiempo, no se angustien, no os afanéis. ¿Por qué? Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, bástele a cada día su propio mal. Jesucristo dice, no le inviertas emociones al futuro, porque no ha llegado, puede ser que no llegue. Bástele a cada día su propio afán. Ocúpate del día de hoy. Si es un día dulce, hay días dulces, hay días agrios, incluso hay días agridulces. Dice, ocúpate de ese día. Si es un buen día, disfrútalo. Si es un día malo, supéralo. Porque ser cristiano, y esto hay que entenderlo, es bien fácil ser cristiano y alabar a Dios y dar testimonio cuando las cosas salen bien. Cuando los días son buenos, ahí es como ser generoso cuando te sobra el dinero. Eso es fácil. Lo difícil es cuando no hay. Ser generoso cuando no hay dinero es bien difícil. Como llega a ser difícil ser cristiano en los días malos. ¿Cómo alabo en un día malo? ¿Cómo testifico de las maravillas de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, si me estoy separando, si estoy enfrentando un divorcio, si estoy en una quiebra, si estoy enfermo? Es muy difícil testificar y entonces sí darle gracias a Dios. Y entonces no sabemos cómo reaccionar y nos llenamos de dudas, y nos llenamos de confusión, y nos llenamos de miedo porque no entendemos qué es lo que está pasando. Como pastor incluso es mucho más fácil llevar una palabra cuando todo sale bien o cuando Dios nos libró de algo. ¿Y qué pasó? Ya, ay, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos con la persona que está perdiendo? La persona que está perdiendo su salud, la persona que está perdiendo recursos, la persona que está enterrando a un ser querido. Y es que hay ocasiones que ciertos versículos de la Biblia parecen quedarse cortos. Hay ciertos versículos que parecen apropiados en ciertas circunstancias, pero que en otras no parece apropiado ni sabio utilizarlos. A pesar de que la Escritura nos dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Toda palabra, en todo momento. Déjame mostrarte uno de esos versículos extraños. Es muy conocido, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Si lo tienes, decimos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes de aquí amamos a Dios? Amén, gloria a Dios. Que los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo de que todo ayuda bien, acomoda con facilidad a alguien cuando pierde un partido de fútbol. Ay, pero sí, pero no importa, todo ayuda bien. O incluso a un joven que no lo aceptaron en la secundaria, no pasó el examen de admisión. No te preocupes, mijo. Acuérdate que Romanos dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios, así que esto va a ser para bien. Incluso alguien que puede llegar a perder el trabajo, no te preocupes, Dios tiene algo para ti enfrente, porque la Biblia dice que todo ayuda bien. Allá acomoda bien, pero ¿cómo le dices a alguien que está sepultando a su hijo que todo ayuda bien? A alguien que está recibiendo un diagnóstico médico terminal, es que todo ayuda bien. Ahí no es tan fácil. Alguien que está enfrentando una tragedia, decirle que esa tragedia es para su bien.
Pues dan ganas de responder, pues no me ayudes tanto, compadre. Y si nosotros no entendemos las verdades y las profundidades espirituales, caemos en confusión. No entendemos y entrará tarde o temprano el temor. ¿Por qué? Por querer encontrar sentido al sinsentido, razón a la sin razón, propósito en el caos. Eso solamente va a llevar a la confusión y al miedo. Lo primero que tenemos que entender es que no podemos responsabilizar a Dios por nada malo que nos suceda. Absolutamente, Dios no envía nada malo a nuestra vida. La Escritura dice en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y ni siquiera hay una sombra de variación. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Dios no va a enviar nunca nada malo, pero enfrentamos cosas malas. ¿De culpa de qué es eso? Bueno, podríamos ya ahí hablar de malas decisiones que hemos tomado, malas decisiones que han tomado gente, nuestros padres, malas decisiones que han tomado nuestros gobernantes, vivimos en un mundo caído, el calentamiento global. No sé quién sea la culpa, pero no es de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y en Jeremías 29:11 leemos que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Entonces no, Dios no es el culpable. Y ya no quiero hablar de quién es el culpable, eso ya no importa, más bien es cómo lo solucionamos. Eso que estás viviendo, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? Yo quiero pedir tu favor, quiero que te pongas de pie, pónganse todos de pie, por favor. Todos los que puedan, pónganse de pie. Y les voy a pedir que me señalen a mí, señálenme, todos señálenme. Ay, qué feo se siente, oiga, nunca lo había sentido. Sentí que me estaban, su juicio sentí sobre mí. Ok, así con la mano señalándome, ahora quiero que vayan a mover su manita y señalen el norte. ¿Dónde está el norte? No, si están muy norteados, qué iglesia tan norteada tengo, no más. ¡Ah, qué barbaridad! Unos están señalando para atrás, otros para adelante, otros al cielo. ¡Ahí hay un hermano señalado para el suelo! ¿Dónde está el norte? Fíjense, ¿cómo no nos vamos a perder? Imagínense que estemos perdidos y estamos buscando la salida y les pregunto, oigan, ¿dónde está el norte? El norte está más o menos por allá. ¿De acuerdo? Por allá está más o menos el norte. No, hermana, allá no está el norte. ¿Sí? Allá está el norte, más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, algo similar sucede con la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y cada uno de ustedes puede tener una opinión distinta y podría defender por qué están ustedes asegurando que la verdad está para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Cuál es nuestra brújula para la verdad? ¿Cuál va a ser nuestra brújula? ¿Cómo vamos a salir de dudas? ¿Dónde está la verdad? La Biblia. La Biblia es nuestra brújula. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a ver qué dice la Escritura para que nos nortee, para que nos redireccione correctamente. Porque hay gente que quiere ir para allá y está tomando decisiones para ir para allá. ¿Sí? No nos podemos dar ese lujo. Así que vamos a la Escritura. Lo primero que tenemos que entender, porque estamos hablando de tiempos, es que estamos viviendo un tiempo profético, claramente anunciado en la Escritura. ¿Y cuál es ese tiempo? Mateo capítulo 24, verso 6 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fíjense, está diciendo Jesucristo, son palabras de Jesucristo. Dice, va a haber guerras. Algunos van a ser rumores, otras sí va a haber guerra. Dice, no tengan miedo. No tengan miedo. No se atemoricen, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hay gente que dice, pastor, hay guerra, hay que orar para que no haya guerra. Le digo, no puedo orar por eso. ¿Pero cómo? ¿Por qué, pastor? Porque está en la Biblia que va a haber guerras. Hay que orar por la paz mundial. Vamos a hacer ahora velada de oración por la paz mundial. Y no, hágala usted. Hágala usted. No porque quiera que haya guerra, no porque no quiera que haya paz, sino porque está profetizado y dice que es necesario que eso ocurra. ¿Sí o no? Entonces, a veces como cristianos, por no entender la revelación escritural, nos la pasamos sin darnos cuenta, orando en oposición
a lo que Dios ya anunció que va a suceder y que es necesario que ocurra. Así que no va a haber paz mundial hasta que Cristo vuelva. No va a haber oración que lo detenga. Es inevitable y nada más se va a angustiar. Cuando usted le ora a Dios que haya paz y no vea paz, le va a decir que Dios no me escucha, Dios es malo. ¿Qué está sucediendo? No, Él profetizó. De hecho, dice algo muy raro Jesucristo. Dijo, cuando sucedan todas estas cosas van muy malas, cosas muy malas, terremotos, hambre, peste, hambruna, guerra. Dice, cuando vean ustedes que sucede, levanten su cabeza. Yo creí que iba a decir, cuando vean eso, corra, sálvese quien pueda. No, dice, levanten su cabeza, porque está próxima su liberación. Lo que dice Jesucristo, cuando ustedes vean que esto sucede tal como yo se los dije, tengan confianza en que yo sé lo que va a pasar. Tengan confianza que yo tengo el control de todo en el universo y ya te dije cómo acaban las cosas, no van a acabar así. Así que realmente esto nos debería de dar seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús profetizó que el hombre iba a llegar por sus malas acciones y por sus malas decisiones a este punto. Y dice, y todo esto será principio de dolores, pestes, hambres. Venimos saliendo de una pandemia que ahorita otra vez se está como medio activando. ¿Qué significa que diga que habrá pestes y hambre? Pues si habrá pestes significa que va a haber enfermedades, que algunos entre nosotros nos vamos a enfermar, que va a haber hambre, algunos perderán el trabajo, perderán sus ahorros, lo está diciendo la Escritura. Y luego cuando sucede, nos asustamos. Fíjese nomás. Sí, Jesús, pero si yo te dije que eso iba a pasar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y aparte es solamente el principio de eventos proféticos que nadie puede detener. Jesucristo, la misma persona que dijo esto, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres en toda la extensión de la palabra, incluyendo y empezando por el temor. Nos va a hacer libres en toda la extensión de la palabra. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres. Usted no puede tener libertad si es presa del temor. Lo primero que necesitamos es ser libres de temor, porque el temor nos paraliza. El temor nos impide tomar buenas decisiones. El temor nos impide redireccionarnos. El temor incluso nos impide ejercer fe. No, ¿cómo vas a tener fe? ¿Cómo vas a dar saltos de fe si vives con temor? Es imposible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que tiene fe, todo es posible. Entonces fíjense nada más el peligro de vivir esclavizados en el temor, de no ser libertos del temor, y Dios nos quiere liberar. Y orar. ¿Para qué oramos? No para detener los sucesos proféticos, no para detener el hambre, no para detener las pestes, no para detener la crisis global, no para detener la creación de un gobierno mundial, no para detener que emerge el anticristo, la bestia, la marca de la bestia. No se ora para eso. Quien ora para eso, ora mal. Está orando mal. Está orando en contra de lo profetizado por la palabra. No, oramos para apelar por una protección sobrenatural de Dios. La misma protección que mantuvo las fauces de los leones cerradas cuando Daniel estaba en el pozo. Israel no se vio afectado por los desastres en Egipto, estaba en Egipto, vivió esas plagas, pero no se vieron afectados por ellas. Yo creo que es posible, yo he visto la mano de Dios actuando a favor de su pueblo. He visto milagros de sanidad. He visto personas desahuciadas, como Dios interviene. Vi la mano de Dios detener un tsunami en Hawái en 2011. Son cosas que yo vi con mis propios ojos. Vi a mi hijo sanar espontáneamente de un momento para otro. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? La Escritura nos lo dice. Nos lo dice con una claridad asombrosa, pero nosotros somos oidores y no hacedores de la palabra. Vamos a nuestra brújula, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas 7, 14, cuando lo tengamos decimos amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El título de este sermón es Sanaré su tierra. Dios desea sanar nuestra tierra. Y en el contexto en el que se escribió este libro de la Biblia, la tierra representaba todo para el israelita. La tierra era su identidad. La tierra era su fuente de sustento. Su tierra era su protección. Lo era todo. Todo dependía de una tierra fértil, de una tierra bendecida. Pero vivían en una tierra enferma. Enferma de pecado, enferma de idolatría, enferma de desobediencia. Y Dios, en medio de la catástrofe que estaban viviendo, da una instrucción, da una promesa a su pueblo, donde dice: si ustedes hacen tres cosas, yo voy a hacer otras tres. Dice, lo primero es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo es pueblo. Usted no puede ser pueblo como llanero solitario. Cuando se habla de pueblo, se habla de una congregación unida y unánime. En el Pentecostés, Jesucristo les dijo: manténganse unidos, manténganse unánimes, y algo maravilloso va a suceder. Y sucedió en Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron empoderados con el poder santo de Dios. ¿Dónde estaban? Juntos y unánimes, en un mismo sentir, porque podemos estar reunidos, pero estar divididos. Por eso la Biblia habla tanto acerca de evitar la división, la murmuración, la contienda dentro de la iglesia, porque donde hay unidad, Dios va a derramar bendición. Y nos lo dice una y otra vez, y esta es una de tantas: sean pueblo juntos, unánimes y en humildad. Si se humillare mi pueblo, un pueblo humilde, una iglesia humilde, no una iglesia soberbia, una iglesia que se humilla ante Dios porque tiene necesidad de Dios. Y cuando hablo de una iglesia humilde, estoy hablando de personas humildes, porque la iglesia somos las personas. Cuando se habla de iglesia soberbia, no es la iglesia, no es la construcción, no es el templo, son hombres y mujeres soberbios que impiden que la manifestación de Dios sea derramada en su iglesia. Así que lo primero es ser pueblo juntos, unánimes y en humildad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que orar. Ese pueblo, esa congregación, de una manera humilde, ora. ¿Para qué ora? No adivinen, ahí está en la Biblia, y léanlo. ¿Para qué ora? Ahí dice: y oraren, ¿y qué? Y buscar en mi rostro. ¿Sí dice así o yo tengo una Biblia diferente? O sea, así dice, ¿verdad? Y buscar en mi rostro. El pueblo debe de orar para buscar el rostro de Dios. No oramos nada más para agradecer, cosa que está muy bien. No oramos nada más para pedir, que está muy bien. No, se ora para buscar el rostro de Dios. El rostro de Dios es la voluntad de Dios. El plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo que buscamos. No buscamos que Dios haga lo que nosotros queremos. De nada sirve lo que tú le dices a Dios. Lo que va a cambiar tu vida es lo que Dios te diga a ti. Lo que Dios te diga a ti. Y para eso tenemos que buscar su rostro, en comunidad y en humildad. Y por último dice la tercera acción: y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convierte. Usted puede congregarse, podemos estar en la misma sintonía, podemos orar y orar y orar para buscar el rostro de Dios, pero si no cambiamos nuestra forma de vivir, no vamos a recibir lo que Dios promete. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Si usted está en un mal camino y se rehúsa a cambiar de dirección, pues ya no sé ni a qué viene usted aquí. No sé a qué viene.
No le digo que se vaya, quédese a ver si algún día le amanece el entendimiento. Pero lo que sí le tengo que decir es que nada va a cambiar en su vida. Nada va a cambiar en su vida. Y no porque Dios no quiera, sino porque usted no quiere que Dios se manifieste. Porque Dios le dice cómo. Y Él sabe, Él es la brújula. Él sabe llevarlo al norte. Él sabe a dónde lo quiere llevar, a usted y a su familia. Lo quiere bendecir, pero no puede bendecirlo en un camino que Dios no puede patrocinar. Dios no puede bendecir caminos de maldición. Es como darle arca abierta a un ladrón o darle un arma cargada a un asesino. Es una locura. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Así que si nosotros hacemos 3 cosas: ser pueblo, orar para buscar su rostro, entender sus exilios, y 3, cambiamos nuestra manera de vivir, buscamos la santidad, no la perfección. Dios no demanda perfección, pero hay caminos donde usted anda, donde sabe que no debe andar y puede dejar de andar. Hay gente que dice, pastor, es que no puedo. No, una vez se juntó una persona conmigo, muy angustiado, un joven me dijo, yo no puedo, tengo un problema de adicción que no puedo. Dije, ¿ya buscaste ayuda? Estoy buscando ayuda. Me interno en un centro de rehabilitación la próxima semana. Le dije, mira, ahorita no te preocupes por lo que no puedas. Busca ayuda. ¿Ves que me siento mal con Dios? No, ven a la casa de Dios, busca ayuda, y busca ayuda en lo natural, busca ayuda en lo espiritual. Pero mira, no te preocupes por eso que ahorita no puedes, que tú crees que no puedes. Dios lo va a hacer por ti. Preocúpate por lo que puedes y no quieres, porque ahí es rebeldía. Ahí es rebeldía directa contra Dios. Una cosa es tener una atadura, una cadena, y otra cosa es tener rebeldía. La Biblia dice que la rebeldía para Dios es como pecado. ¿Alguien sabe de qué? De hechicería, de brujería. Entonces yo se lo tengo que decir, y quizás no sea uno de mis sermones más populares, pero usted no viene aquí para recibir lo que usted quiera, sino lo que usted necesita de parte de Dios. Dios nos va a dar lo que necesitamos como hijos, no lo que queremos. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Aquello que sabemos tenemos que cambiar. Y entonces, si nosotros nos humillamos ante Dios como pueblo, oramos para buscar su rostro y buscamos un camino de santidad, dice la Escritura en 2 Crónicas 7:14, entonces quiere decir que si se cumple lo A, se va a cumplir lo B. Que si nosotros accionamos, Dios va a reaccionar. Dice, entonces, y solamente entonces, Dios va a hacer 3 cosas. Dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Si estás recibiendo esta palabra, dale un aplauso al Señor. Si ustedes hacen esas 3 acciones, y yo quiero preguntarte, ¿qué nos impide hacer esas acciones? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide hoy a ti? Hoy, ¿qué te impide ser humilde ante Dios? ¿Qué nos impide como congregación ser humildes? Nada nos impide. Buscar su rostro y decir, a ver, Dios, háblame. Nada nos lo impide. Nada. No tenemos ningún impedimento, nada que nos imposibilite. Y cambiar nuestra forma de vivir. Es verdad, este camino no es el correcto y lo puedo dejar de hacer. Lo voy a hacer. Dios nos promete hoy, lo dejó por escrito. ¿Han oído esto de papelito habla? ¿Usted se ha puesto a pensar que usted puede ir con Dios ante la presencia de Dios? No digo que se muera, en oración me refiero. Que usted puede ir ante la presencia de Dios en oración y decirle, Padre, tú dijiste que si yo hacía estas 3 cosas, tú hacías estas otras 3. Aquí está escrito. ¿Qué creen que va a decir Dios? Ay, no. No, es que exageré esa vez, la verdad. Me emocioné. ¿Sabes qué dice Dios? Dios dice, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes bien, hará aquello para lo que le envié y será prosperada. Y Dios lo dejó por escrito para que no tengas duda alguna. Si nosotros buscamos su rostro, Dios nos va a escuchar. Va a perdonar todos nuestros pecados y va a traer sanidad a nuestra tierra. Y sanaré su tierra. Y aquí es donde tenemos que entender las verdades espirituales. Porque cuando nosotros hablamos de sanidad en la Escritura, la Biblia está hablando de sanidad, pero nosotros en nuestra mente carnal creemos que está hablando de salud física. Y no necesariamente es así. La sanidad de nuestra tierra, cuando dice sanaré su tierra,
Está hablando de un concepto muchísimo, pero muchísimo más amplio que únicamente la salud espiritual, la salud física, perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque así como he visto milagros de sanidad espontáneos, también he visto hombres de Dios enfermarse. Mi pastor murió de cáncer. He visto hombres de Dios enfermarse. En la Biblia tenemos ejemplos. Está Timoteo, que tenía un problema de salud. Está el apóstol Pablo, que hablaba del aguijón de la carne. Les voy a mostrar uno para que no haya duda. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 13, verso 14. 2 de Reyes, capítulo 13, verso 14. Recuerdo muy bien que mi pastor, el día que fue a la iglesia a despedirse ya en silla de ruedas, un tremendo pastor y teólogo, el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, él dijo, no se vayan a confundir, a mí el diablo no me ha tocado un pelo. Y predicó en silla de ruedas, un tremendo hombre de Dios. Segunda de Reyes 13, 14, ¿lo tenemos? Estaba Eliseo, ¿qué dice? Enfermo. Eliseo es uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Ese hombre resucitó a un muerto. Ese hombre tenía la doble porción de poder de unción del profeta Elías. Elías oraba y llovía fuego del cielo. Bueno, Eliseo le decía, quítate acá y te voy. Tenía la doble porción de Elías. Un hombre, te voy a repetir, que oró y resucitaron muertos. Bueno, dice que estaba enfermo. Pero no solamente nos dice que estaba enfermo, porque bueno, que estaba enfermo, que se le dio una gripilla. Dice, ¿estaba enfermo de qué? Oiga, pero ¿sí desayunó? Pues que me desmotivan. Me desmotivan. Dice que estaba enfermo ¿de qué? De aquella enfermedad de la cual moriría. O sea, ¿de qué se murió Eliseo? De enfermo. Se murió de una enfermedad, no nos dice cuál. Pero se murió de una enfermedad. El gran profeta Eliseo. ¿Qué podrían haber pensado muchos? Ay, pues Eliseo está enfermo, porque algo habrá hecho, algún pecado ha de tener. No, no. Los hombres y las mujeres de Dios también mueren. Y si usted tiene miedo de morir, déjeme compartirle algo. Uno de los estudios más completos que se han realizado acerca de la muerte determinó, después de una enorme, de muchísimos años de estudio, que la posibilidad de que te mueras son del 100%. Del 100%. Te vas a morir. Voltea con el lado y dígale, te vas a morir. Se sentirá gacho, pero es una verdad. Pero es una verdad. ¿Están conscientes que es una realidad? A menos de que Cristo venga, nos vamos a morir. Y solamente se va a morir de una de estas tres cosas. De enfermo, como Eliseo. 2, en un accidente, o de una manera trágica. Un accidente, un asalto, una caída, un balazo. O 3, de viejo, que es lo mismo que enfermo, No hay otra opción. No hay otra. No existe otra. Salvo que tengas la idea de subirte a un edificio y aventarte, no hay otra opción. Todos nosotros nos vamos a morir de una de esas tres y ninguna está padre. Ninguna está padre. Así que si usted tiene su terror a morirse, va a vivir con terror todos los días de su vida. Pero Jesús vino a morir precisamente para hacernos libres del temor a la muerte. Y resucitó como prueba de que tiene control de la vida después de la muerte. Así que nosotros, un cristiano por definición, no puede tener miedo a la muerte. No digo que la busquemos, no digamos que la anhelemos, pero no podemos tener miedo a la muerte, porque además lo peor que nos puede pasar en esta vida precisamente es morirnos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morirte. Y al morirte, ¿sabe a dónde va usted? A la presencia de Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Fíjese qué maravilla ser cristiano. Qué bueno es nuestro Señor. Así que, y si vemos a Eliseo así enfermo de la enfermedad que iba a morir, está en su propósito. Es el episodio del rey Joás, va a verlo y él dice que golpee. Seguía en el propósito del Señor. Enfermo hasta el último día de su vida. Porque lo que va a definir la vida de un cristiano y la vida de un creyente
no es cómo muere, porque no está en sus manos cómo va a morir. Usted no puede decidir cómo va a morir. No sabemos y no sabemos ni siquiera cuándo. Lo que sí puede decidir y tiene totalmente el control es cómo va a vivir. Cómo va a vivir, cómo va a enfrentar las dificultades, cómo va a enfrentar los días malos, cómo va a enfrentar los días buenos, cómo va a enfrentar la abundancia, cómo va a enfrentar la escasez, cómo va a comportarse en las montañas y cómo va a comportarse en los desiertos. Eso depende de usted y eso es lo que lo va a definir. Porque lo que van a recordar y el legado que usted va a dejar a su iglesia, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, no es cómo murió, es cómo vivió. Solamente la gente miope juzga a una persona por cómo murió. Ay, mira, era pastor y se cayó y se mató. Y luego, ¿qué quería? ¿Que se cayera y rebotara? No, lo que nos va a definir como hijos e hijas de Dios es cómo vivimos. Por eso Jesucristo dijo, enfóquense en el día de hoy. Enfócate en el día de hoy. Y Dios promete plenitud. Pero esa plenitud de Dios se da no cuando estamos sanos, no solamente cuando estamos prósperos, sino cuando estamos cumpliendo con el propósito de Dios en esta vida. Esa es la verdadera plenitud. Estar en el propósito del Todopoderoso. Estar en esta tierra para aquello, para lo que fuiste enviado. Esa es la plenitud. Esa es la felicidad. Ese es el objetivo y el norte de la vida de un cristiano. Y entonces tendremos la victoria asegurada. Entonces nada nos podrá hacer daño, nada nos podrá detener, nada. Porque estamos en el propósito de Dios, en lo que Dios nos llama. Y algún día nos va a llamar. Fíjense cómo lo pone por escrito el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, a partir del verso 8. Dice que estamos atribulados ¿en qué? En todo. Estoy atribulado en todo. Todos tenemos tribulaciones pequeñas, medianas y grandes. Y a veces no solamente una, varias. Hoy por hoy, en este momento, ¿quién está sufriendo algún tipo de tribulación? Amén. Pablo dice, ¿estamos atribulados en qué? En todo, dice. En todo. Pero no angustiado. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de empezar a cambiar y ver el norte, buscar el norte espiritual. Porque nuestro hombre exterior se va desgastando día a día. No me cree, nomás vea una selfie que se haya tomado hace 10 años. Y va a ver nomás los efectos del desgaste. Y no hay mucho que podamos hacer para detenerlo. No hay mucho. Una respiradilla, 2, 3, pero tienen un límite también. Tienen un límite. Debemos aprender a orar en el Espíritu. Mi esposa recientemente hablaba de la importancia de aprender a orar en el Espíritu y no en la carne. Cuando usted vaya a orar y a pedirle a Dios, entienda que dentro de nosotros hay dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. La espiritual tiende a lo espiritual, la carnal tiende a lo carnal. La espiritual quiere velada de oración, la carnal se quiere dormir o irse al antro.
Si usted ora en la carne, todo lo que usted va a pedir es para la carne, porque la carne sabe que aquí se queda. Todo lo que usted pida va a ser temporal y con fecha de caducidad, porque la carne sabe que ella se va a quedar aquí. Debemos de aprender a orar en el Espíritu. Cambiar nuestra manera de vivir, no por protección nada más, no por prosperidad, no por sanidad, sino orar para andar en el propósito de Dios. A usted de nada le sirven sus recursos financieros. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no se trata de eso. Usted puede estar muy millonario y muy saludable, pero si usted no está en el propósito de Dios, esa vida fue una vida inútil. Inútil. Fue una vida sin propósito. Fue una vida estéril. Por el contrario, usted puede estar en apuros financieros y puede estar con una enfermedad, pero si está en el propósito de Dios, usted es invencible. No es invulnerable, pero somos invencibles mientras estemos en los caminos de Dios. Y ahí sí, cuando hay propósito, todo es para bien. Cuando usted está en el propósito, todo será para bien. Así que debe ser libre del temor, y solamente hay un temor sano para un cristiano. Usted solamente puede tener un temor. Yo dejé de sentir miedo, y Dios me está escuchando, hace muchos años. En un cuarto de terapia intensiva, clamándole al Señor por un milagro para mi hijo que estaba desahuciado. Y Dios hizo un milagro espectacular, lo sanó en un instante. A partir de ese día yo no he vuelto a sentir miedo, no ese tipo de miedo, no esa zozobra. Y hemos enfrentado cosas terribles, acabamos de enfrentar un tiempo muy difícil como familia, con mi hijo en el hospital otra vez, yo también en el hospital. Pero ese miedo, no, porque una vez que uno gusta del poder de Dios, del amor de Dios, y te das cuenta que Dios está ahí y que Dios te escucha, a partir de ese momento, un sí de Dios es tan bueno como un no de Dios. Quizás no es lo que tú esperabas, quizás no es lo que tú anheles, pero una vez que tú estás seguro en quién has creído, un sí de Dios es tan bueno como uno. Y puedes clamar, pero ya no clamas desde la desesperación, ya no clamas desde la devastación, clamas desde tu necesidad. Y es una oración distinta. El único temor que usted debe de tener hoy es no andar en el propósito de Dios. Eso sí es de tenerle miedo. No andar en los caminos del Señor. Porque andando en los caminos del Señor usted va a poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier circunstancia, porque sabe a dónde va. Si usted construye su vida sobre la roca, usted sabe dónde está usted. Si lo peor que le puede pasar, morirse, ya sabe a dónde va. Y mis hijos y mi esposa, usted sabe con quién se quedan, sabe que la mano del Todopoderoso está con ellos. Usted sabe dónde está, dónde ha fincado su esperanza. Entonces usted tiene que preguntarse hoy, ¿en quién realmente he fincado mi esperanza? Y si no lo ha hecho, hágalo, para que sea libre de temor y que nuestras oraciones sean desde nuestro anhelo, desde nuestra necesidad, pero no desde la desesperación, no desde la confusión y no desde el terror. Porque fíjense cómo lo puso Habacuc, un profeta que casi no se predica de él, un librito bien chiquito. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, a partir del verso 17. Este hombre de Dios entendía las profundidades, y fíjense lo que va a escribir. Y casi no se predica de esto. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Aún así me alegraré en Dios, mi libertador. Y tú podrás pensar, no, pues Habacuc está loco. ¿Cómo se sigue regocijando cuando ha perdido todo? Cuando no hay nada, cuando todo sale mal. No está loco. Dice, ¿por qué? Dice, yo me regocijo en mi Señor, mi libertador. Porque yo soy libre de temor. Porque yo soy libre de angustia. Porque aunque no haya oveja ni ganado, a mí no me va a faltar de comer. Porque aunque no haya aceite en la mesa, Dios no me va a desamparar, porque Él me ha liberado de todo tipo de atadura.
Lo que está diciendo Habacuc es: yo no tengo miedo de las circunstancias, porque mi vida no depende de las circunstancias. Mi vida no depende de un gobierno humano. Mi vida no depende de un banco. Mi vida no depende de una cuenta de ahorros. Mi vida no depende de que yo sea vegano y me alimente y coma pura. Mi vida descansa en el poder del Señor. Y lo que el Señor permita va a estar bien, porque yo conozco a mi Padre. Yo conozco a mi Padre y su voluntad para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Así que no tenga miedo. No tenga miedo. Usted que está enfrentando hoy un día malo, no tenga miedo. Dios nos reunió hoy para librarnos de la peor de las enfermedades, que es la enfermedad del temor. No tenga miedo. Tenga fe. Crea en el Señor Jesús. Descanse en Él. En cualquier circunstancia, descanse en Él. Si usted está en sus manos, está en su plan. Y estamos en un mundo caído, donde pasan cosas malas. Pero Dios tiene un fin bueno para cada uno de sus hijos. No somos invulnerables, no pide invulnerabilidad. Dios no lo va a volver invulnerable. Cuando usted entienda esto, usted va a salir hoy de aquí siendo invencible. Invencible. No hay nada que lo va a poder doblar. No va a haber ninguna prueba, ninguna oposición que lo va a poder quebrar. Porque estamos en el propósito de Dios. Y quiero terminar con una carta del apóstol Pablo. Va a escribir la carta en Filipos. Filipenses capítulo 1 a partir del verso 12. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Fíjense, es una carta que está escribiendo el apóstol Pablo. Y la manda a una iglesia. Y el pastor recibe esa iglesia, esa carta del apóstol Pablo, y va con la congregación y dice: oigan, recibimos una carta de nuestro hermano Pablo. Se las voy a leer. Y empieza con estas líneas: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Y todo el mundo ahí: amén, gloria a Dios. ¿Qué le pasó? Se ganó la lotería, ahora va a poder con su dinero poner más iglesias. ¿Qué fue lo que? Estaba en la cárcel. Estaba en prisión. Y fíjense lo que dice. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esto es extraordinario. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Dice: gracias a mis cadenas, muchos hermanos ahora están confiados y se están levantando a predicar la palabra. ¿Por qué? Por el ejemplo de Pablo. Porque están viendo que no pasa nada. Ya vieron que no pasa nada. Estoy en la cárcel, no pasa nada, eso no cambia nada, eso no me define. Tengo gozo, tengo paz, duermo en paz, sigo contando alabanzas, no me falta comida, me trajeron ya mi cobijita, yo estoy a todo dar. Y dice, y eso ha ayudado a otros a levantarse, a tomar el propósito que Dios tiene para sus vidas. Puede ser que eso que tú estás viviendo hoy sea lo que Dios quiere usar para que des testimonio que somos invencibles en Cristo, que somos invencibles cuando estamos en su propósito, que no hay enfermedad, no hay quiebra que nos pueda hacer marcha atrás. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi, ¿qué dice? Liberación. Pon atención. Fíjate la mentalidad de Pablo. Dice, yo me seguiré alegrando, ahora más. Y si creen que me doblan, si creen que me nombren, pobrecitos, no saben. Pero mira, yo con que hablen de Jesús, está bien, aunque hablen mal de mí. Es lo que está diciendo Pablo. Pero dice, pero además yo sé, no tengo la menor duda, de que gracias a sus oraciones y con la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo,
todo esto resultará en mi liberación. Subraya en liberación. Continúo leyendo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cómo de que si vives o mueres? Pues no estás diciendo que estás seguro de tu liberación. Acaba de decir que estás seguro de su liberación, que no tiene duda alguna de su liberación por las oraciones y la asistencia del Espíritu Santo. Yo estoy seguro de mi liberación. Y un renglón más adelante dice, viva o muera. Es que la liberación de Pablo no dependía de unos barrotes. La liberación de Pablo no depende de su circunstancia, sino del Espíritu de Cristo que hace libre aún a alguien tras las rejas. Esa es la liberación. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Esto me vuela la cabeza. Pablo no sabe si va a salir con vida de ahí, pero ya habló de su liberación y ya habló de que él sabe, no tiene duda de parte de Dios, que él va a permanecer y va a continuar con la iglesia por medio de su enseñanza, por medio de su ejemplo, por medio de su testimonio. Él dice, yo voy a permanecer y voy a seguir predicando aún después de que me vaya, aún después de que Dios me llame. Yo seguiré dando ejemplo y seguiré ministrando a la iglesia de Cristo porque estoy en el propósito del Señor. Y si Dios me quiere en una cárcel hoy, será para que su iglesia 2000 años después escuche de un siervo de Dios que para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia, y no sabía qué elegir, si me quedo para servir y glorificar aquí o me voy ya a la gloria. Señor, que tu voluntad sea hecha en mí. Usted debe tener un temor y solamente un temor: no andar en el propósito de Dios. Tenga miedo de no estar en el propósito de Dios. Tenga mucho miedo de que su vida sea una vida estéril. Y debe de tener una oración. La oración teológicamente más profunda que un hombre y una mujer de Dios pueda expresar. Jesús nos la enseñó. Es muy sencilla, es bien cortita. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Yo anhelo esto, yo quiero esto, a mí me gustaría esto otro, pero Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.